Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo C de la Facultad de Ingeniería Industrial, el cual está conformado por los siguientes estudiantes: Onofre Alicia, Intriago Jason, Mendoza Josfiel, Bravo Steven. En este proyecto hablaremos de los siguientes temas. Como primer tema tenemos a los motores de jaula de ardilla, los motores de inducción de rotor devanado, los motores monofásicos de corriente alterna y de fase de partida, con los conceptos de arranque, revelador de corriente y sus conexiones. Antes de empezar con estos temas, una breve introducción o un breve resumen de lo que es la historia de los motores eléctricos, de cómo surgieron todo este tipo de motores. Pues todo empezó con uno de los fundadores, que se llama Werner von Steiner, quien patentó esto en 1866, la dinámico. Aquí estamos viendo uno de los primeros motores, el cual fue patentado por este científico. También introdujo el concepto de ingeniería eléctrica y con contribuciones desarrolladas por Nikola Tesla, Michael Faraday y el mismo Werner von Steiner. La ingeniería eléctrica se introdujo a las universidades y en 1886 el ingeniero Isaac Peral desarrolló el primer motor sumergible empleado por motores eléctricos. ¿Pero qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es el que mediante campos magnéticos transforma la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un motor que con corriente eléctrica nos puede generar movimiento. Entonces, son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor, que estas son partes de nuestro motor. Algunos de estos motores eléctricos son reversibles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que puede transformar la energía mecánica en energía eléctrica con generadores o dinamo. También podemos ver aquí las partes de un motor eléctrico, las cuales están conformadas por el estator, la parte fija del motor, el cual opera como base permitiendo la rotación del motor. No se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. También tenemos el tipo de rotor: ranurado, polos salientes y la jaula de ardilla, la cual se hablará más adelante. También tenemos los tipos de bobina: el devanado principal, el cual veremos mucho más a fondo más adelante, y el devanado auxiliar también. También tenemos la carcasa, que es toda la parte de afuera que cubre y protege el rotor y el estator. Pues estos motores hay dos tipos: los motores asíncronos y síncronos. Quiero que hablemos un poco más de los motores asíncronos, que esto va a hacer que se introduzca a todo nuestro tema. ¿Qué son los motores asíncronos? Motor asíncrono, también llamado de inducción o motor eléctrico o de corriente alterna, en el cual el rotor gira a una velocidad diferente al campo magnético del estator. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor que puede ser de dos tipos: de jaula de ardilla, bobinado y un estato. Este bobinado son trifásicos o desfasadas entre sí a 120 grados en el espacio, como vemos en la imagen. Y también vemos la fórmula que está ahí.
¿Cómo funciona este tipo de motores? Cuando se aplica una corriente alterna trifásica en las bobinas inductoras, se origina un campo magnético giratorio, denominado campo rotante, que envuelve al rotor en un estado de reposo. En este instante se produce el efecto Laplace, el cual nos dice que todo conductor por el que circula una corriente eléctrica inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. Ese campo magnético que sigue el movimiento del campo estatórico es lo que da lugar al par motor, el encargado de hacer que este rotor gire. Esto nos quiere decir que como existe una diferencia entre las velocidades relativas del campo estatórico y el campo rotatorio, la velocidad del rotor nunca va a alcanzar al campo rotante. Y al no existir la posibilidad de que uno alcance al otro, pues el rotor va a seguir girando, girando y girando. Como podemos ver, aquí tenemos los tipos de conexiones, que son dos. Tenemos en estrella y en triángulo. Estos sentidos pueden ser intercambiados en dos fases. Si intercambias dos fases, este sentido de giro del campo magnético del estator y por lo tanto el sentido de giro del rotor, como podemos ver aquí. Solo cambiando dos fases podemos cambiar el sentido de giro. Por ejemplo, aquí hay una en triángulo que si la cambiamos va a girar hacia el otro lado, y si cambiamos las dos fases va a volver a girar hacia el otro lado. Pues uno de los funcionamientos de estos tipos de motores, los demanados inductores en el estator de un motor de inducción entran al campo magnético a rotar alrededor del rotor. Esto da como resultado un esfuerzo de torsión para dar una vuelta en el eje, y así es como sigue girando. El número de barras en la jaula de ardilla se determina según las corrientes inducidas en las bobinas del estator y por lo tanto según la corriente a través de ellas. El núcleo de hierro sirve para llevar el campo magnético a través del motor. El mismo diseño básico se utiliza para los motores monofásicos y trifásicos sobre una amplia gama de tamaños. A continuación veremos un poco más cómo funcionan estos motores asíncronos en jaula de ardilla. Mi compañero. Los motores trifásicos asincrónicos son máquinas eléctricas rotativas capaces de convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Se le da este nombre debido a su relación entre la jaula de anillos y barras con la rueda de un hámster. Se le dice motor de jaula de ardilla debido a que su rotor tiene esta forma. Es un cilindro montado en un eje. Tiene internamente barras conductoras que pueden ser de aluminio o de cobre, con surcos conectados en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Las propiedades del rotor hacen que pueda mantener una velocidad constante, y esa es una de las ventajas. El rotor es la parte móvil del motor y puede ser ranurado de polos salientes o de rotor de jaula de ardilla. Es de los más utilizados para el funcionamiento de máquinas. Entre las partes de un rotor tenemos el rodamiento, el arrollamiento estalórico, la caja de Bornés, el soporte de lado del ventilador, tapa y soporte, el rodamiento, que encontramos otro, el rotor de jaula, el estator, el ventilador de ventilación.
De estos, las partes más importantes son el estator, el rotor y el ventilador. El estator es la parte que se mantiene fija, en donde se aplica la electricidad. La función principal de este es generar el campo magnético. Cada devanado se compone de varias bobinas y el modo de acoplamiento de las bobinas sí determina el número de pares de polos del motor. El rotor, por otra parte, su función principal es generar el movimiento inducido por el estator. Se compone por un acoplamiento de chapas delgadas aisladas entre sí que se forma un cilindro enchavetado sobre el eje del motor. El ventilador, su función principal es refrigerar y encontramos dos tipos, de autoventilación y el motoventilador. Entre las ventajas y desventajas del motor, de su uso, tenemos que es de un sencillo mantenimiento, es de fácil utilidad, fácil adquisición de las piezas y alto grado de protección. En las desventajas tenemos que absorber una corriente de energía muy intensa, absorbe grandes cantidades de energía eléctrica. Y como dificultad tenemos también que no se pueden regular el número de revoluciones y tiene mucha sensibilidad a las oscilaciones de tensión. Tenemos que para las aplicaciones de este tipo de motor se usa en bandas transportadoras, también en bombas centrífugas de impulsión y también en sopladores. Entre las conclusiones que podemos sacar de este motor es que la velocidad de él depende de la frecuencia de alimentación. La inversión de giro que se hace solamente depende del cambio de la secuencia de las fases. También que los motores trifásicos se fabrican de diversas potencias, desde una fracción de caballo hasta varios miles de caballos de fuerza. Este motor no está diseñado para un servicio pesado de arranque. Saludos con todos, compañeros ingenieros. En estos momentos voy a proceder a hablar sobre los motores de inducción. Como sabemos, los motores de inducción existen de dos tipos. Los que tienen un rotor jaula de ardilla o los que tienen un rotor bobinado o devanado. En este caso yo voy a hablar sobre los que tienen un rotor bobinado o devanado. Cuáles son sus características, cómo se conectan estos, las aplicaciones que tienen, sus ventajas y desventajas. Entonces procederé a comenzar. Un rotor devanado está constituido por un grupo completo de devanados trifásicos que se construyen para hacer imágenes especulares de los devanados del estator. Estas bobinas están conectadas usualmente en estrella o en Y, que lo conocemos más comúnmente. Los extremos restantes, los tres extremos restantes del rotor, están unidos a unos anillos rozantes que van a estar luego del bobinado, y a su vez estos anillos dispuestos sobre el eje. Los devanados del rotor están cortocircuitados a través de unas escobillas montadas en los anillos rozantes. Esto con el fin de reducir la velocidad del motor. Hasta aquí lo que son su explicación de los rotores devanados y la conexión de los mismos. Las aplicaciones. Podemos aplicar o encontramos estos motores con estos rotores. Son adecuados para cargas que requieren un par de arranque alto y donde se requiere una corriente de arranque más baja, como son las grúas o los motores los motores que llevan bastante carga, utilizado para bandas transportadoras y para también los compresores. A continuación, las ventajas. Las ventajas de estos motores es que al ser
casi lo mismo que un motor que no sea inductivo, se pueden construir más fácilmente. O sea, la construcción de estos es mucho más barata, es mucho más simple. También el funcionamiento es independiente de la condición ambiental. Esto se debe a que el motor de inducción es robusto y mecánicamente fuerte para trabajar en cualquier ambiente. Un motor de inducción trifásico tiene un par de arranque alto y una buena regulación de velocidad gracias a las escobillas montadas más adelante de los anillos rosantes. La capacidad de sobrecarga es razonable. Pueden trabajar a una sobrecarga que otro motor que no sea de rotor bobinado podría tender a dañarse. Y a continuación las desventajas. Las desventajas de estos motores con rotores bobinados, en el caso de que no sean trifásicos, un motor monofásico va a necesitar un capacitor de arranque. Un capacitor de arranque lo que hace es la función de darle ese plus, esa chispa extra para que el motor comience a andar y le dé el pico de elevación de corriente que necesita. Porque como dije anteriormente, se utilizan en bandas transportadoras. Un motor de arranque monofásico lo encontramos comúnmente en el compresor de un aire acondicionado. Entonces, al momento del compresor comenzar a trabajar, va a necesitar un gran pico de corriente, lo que le va a dar el capacitor de arranque. Si este capacitor de arranque se llegara a dañar o se llegara a pegar dentro del compresor, va a haber un gran problema. Alcanzar el control de velocidad de un motor de inducción es muy difícil. Esta es otra desventaja, y los motores de inducción tienen altas corrientes de sobretensión a la entrada. Esto debido al mismo problema del arranque. Muchas gracias. Motor monofásico. Un motor monofásico es una máquina rotativa alimentada eléctricamente capaz de transformar la energía eléctrica en mecánica. Funciona a través de una fuente de potencia monofásica. El cableado, podemos encontrar dos tipos de cable, uno caliente y otro neutro. Posee una potencia de hasta 3 kW y el voltaje de alimentación varía al unísono. Dispone únicamente de una tensión alterna. El circuito funciona con dos hilos. Una entre ellas es siempre la misma. En la mayoría de los casos se trata de un equipo de reducido tamaño, con un par de potencia pequeño. Sin embargo, existen motores monofásicos con una potencia de hasta 10 HP, que puede llegar a funcionar con una energía de hasta 440 voltios. Solo pueden crear un campo alterno, lo que necesitan de un condensador para el arranque, y son fáciles de reparar y son muy asequibles. Este tipo de motores son principalmente utilizados en oficinas, tiendas y empresas pequeñas o industriales. Entre sus usos más comunes están los electrodomésticos, la refrigeración y doméstica, la calefacción y otros. Las máquinas de aire, el acondicionado y el sistema eléctrico. Monofásicos o fase de partida, también conocidos como fase dividida. Es un motor de inducción con un bobinado en el extractor, uno principal y otro auxiliar de arranque. El motor de fase de partida, en sus distintos sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos, se basa en cambiar al menos durante el arranque el motor monofásico o por uno bifásico que puede arrancar solo. Disponemos de dos devanados, el principal y el auxiliar. Además, tiene incorporado un interruptor centrífugo cuya función es la de desconectar el devanado auxiliar después del arranque del motor. La necesidad del motor de inducción monofásico a la fase de partida se aplica de la siguiente forma. Existen muchas instalaciones
tanto industriales como residenciales, a la que la compañía eléctrica solo suministra un servicio de CA monofásico. Además, en esta siempre hay necesidad de motores pequeños que trabajen con suministros monofásicos para impulsar diversos artefactos electrónicos. Ahora el motor monofásico de espira con cortocircuito o espira de sombra. Bueno, la interacción entre el campo magnético pulsante principal y los campos creados por las corrientes inducidas en las espiras de sombra, como decimos, ¿no? Produce un débil y deformado campo giratorio, capaz de producir un pequeño par de arranque en el motor, arrancando este por sí solo. La diferencia entre el campo magnético principal y el inducido es que la espira en cortocircuito no llega al 90 grados, pero es suficiente pues para crear un pequeño par de arranque. Gracias. Vamos a hablar sobre los motores monofásicos de fase partida por condensador. Bueno, como acabamos de ver, el motor de fase compartida tiene muy poco par de arranque, lo que limita muchísimo su utilización. La solución pues pasa por mejorar el campo giratorio, y para ello pues las corrientes de los devanados deben ser lo más parecido posible al arranque y estar desfasadas en el arranque con un valor próximo al 90 grados. Creo que esta sería pues el valor ideal para poder hacerlo. Pero para ello pues podemos conectar el condensador a una serie de devanados de arranque, de forma que la intensidad de este devanado pues adelanta respecto al voltaje y se desfasa mucho con respecto al IP. Bueno, el par de arranque aumentó notablemente y este motor se llama motor de fase partida con condensador de arranque. Bueno, en el funcionamiento de los motores de fase partida o fase dividida, bueno, en el funcionamiento, pues en el momento del arranque, uno u otro se hayan conectado a la red de alimentación. Cuando el motor ha alcanzado aproximadamente el 75% de su velocidad de régimen, el interruptor subtrífego se abre y deja fuera de servicio el arrollamiento de arranque. El motor sigue su funcionamiento, entonces únicamente en el arrollamiento de trabajo principal, nada más. Pero durante la fase de arranque, las corrientes que circulan por ambos arrollamientos están desfasadas entre sí, al tener estas distintas resistencias, debido a que se confeccionan con hilo de diferentes calibres. Este desfase en las corrientes, pues junto al desfase geométrico en la situación de las bobinas, hace que el campo magnético resultante sea giratorio, aunque no circular. Es decir, que no tiene la misma fuerza magnetomotriz en toda la circunferencia del estator. Por eso el par motor durante el arranque es débil, aunque suficiente para poder arrancar. Este campo giratorio induce corrientes en el arrollamiento rotórico, las cuales generan a su vez otro campo magnético. Ambos campos magnéticos reaccionan entre sí y determinan el giro del rotor. El arrollamiento de arranque solo es necesario para poner en marcha un motor, es decir, para crear el campo magnético. Para conseguir el arranque del motor ya no necesita más, y por ello pues es desconectado pues a la pared por medio del interruptor centrífugo.